Para los mercados financieros. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Marc, dato de nuevo que sorprende al mercado para bien. Un IPP, una inflación mayorista que así, pues para dar algunos grandes titulares, vuelve a bajar menos de lo esperado. Esto es positivo para los mercados financieros, menos que el dato anterior. Y en el caso, que esto me ha llamado la atención bastante, de la inflación subyacente en términos mensuales, inflación mayorista subyacente en términos mensuales, está en el 0%. Esto es un dato que no veíamos desde hacía mucho tiempo, que no hubiera inflación en términos mensuales, eso sí. ¿Qué te ha parecido un poco el dato? Bueno, la verdad que necesitamos tiempo para procesar, ¿no? Pero la semana pasada ya veíamos datos de inflación, estos datos de IPP. Sin duda, esta mañana veníamos comentando en el Morning Meeting que podría alimentar el rebote del Nasdaq, que viene muy retrasado y que bueno, que deja al mercado en unas condiciones un poco raras, ¿no? Porque el mercado ha descontado ya estos buenos datos con el rebote del DAX, de Europa en general y del Dow Jones, y la tecnología viene un poquito más rezagada y este dato sin duda la va a ayudar, ¿no? Yo creo que los mercados se van a consolidar en lo que estamos viendo, que es un ataque claro al mercado bajista. No podemos decir todavía que el mercado bajista técnicamente se ha completado, pero sí podemos decir que los alcistas han tomado el control y lo único que falta pues es que se consolide por los máximos de agosto, y el Nasdaq lleva un retraso importante respecto al resto de índices que ya están en los niveles de agosto de este año, y que lo lógico es que veamos un tirón de las tecnológicas, y creo que el dato de hoy confirma eso y es lo que vamos a ver en las próximas semanas, con lo cual muy buenas noticias. Estamos muy cerquita de dar carpetazo a un mercado bajista que ha sido, digamos, normal en la renta variable, ha sido extraordinario en la renta fija y también ha sido importante en la burbuja de la disrupción y, como estamos viendo, de las criptodivisas. Así que parece que el mercado se está saneando y buenas noticias al fin. Vamos a ver si tiene continuidad y cerramos al fin un año que parecía muy negativo y que a lo mejor acaba hasta bien. Marc, una de las dudas que teníamos la semana pasada cuando conocíamos el dato de IPC es hasta qué punto va a ser realmente, bueno, pues una cosa de un mes, y el mes que viene, es decir, bueno, en este mes, en el mes de noviembre, vamos a tener un dato de IPC para el mes de noviembre que vuelva a estar por encima de lo esperado, por encima del dato anterior, en diciembre más de lo mismo. No sé hasta qué punto el dato de inflación mayorista puede servirnos como un indicador adelantado, es decir, al final, quienes trasladan la subida de los precios a los consumidores, que es lo que se está viendo en el IPC, pues son las empresas, y las empresas también afrontan su propia inflación, que es la mayorista. Si en este caso estamos viendo que la inflación mayorista también ha bajado, ¿podríamos esperar que entonces también veamos un dato de IPC menor, cada vez menor, de cara a los próximos meses, como indicador adelantado, insisto, del IPP? Sí, sin duda alguna. Es decir, el IPP es un indicador adelantado de la inflación, lo tenemos que tomar con mucha consideración, ¿no? Y es por eso una gran noticia. Como bien dices, fíjate que ya hay como dos corrientes de la interpretación de los datos, ¿no? Por un lado, abanderado por Cathie Wood y respaldado por Elon Musk, ¿no? Que están hablando del crash del 29, de ese pivot de la Fed, de esa estacionalidad de la inflación. Luego hay otros que están hablando de hiperinflación. Bueno, al final el debate va a consistir en que el control de la inflación tiene que ver mucho con la ralentización económica, ¿no? Y los datos de hoy los podemos interpretar en la parte negativa, que parece que la economía va desacelerándose y con eso la contención de la inflación, pero el mercado que quiere, lógicamente, es ese pivot, esa minoración de los tipos de interés. Cada vez hay más voces de la Reserva Federal que por ahí van los tiros. Europa vamos retrasados, como bien sabemos en los datos, pero sin duda, como bien dices, este dato que estamos viendo ahora es muy bueno, porque lo que nos está diciendo que no es flor de un día, que la inflación está cayendo, y vamos a ver, a lo mejor al final también tiene razón Cathie Wood y estamos en un proceso de deflación después de este tiempo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la inflación se va a contener, se debería estar entre ese 4 o 6%, y ese cambio que estamos viendo en las políticas monetarias de los bancos centrales hacia los gobiernos también tiene que tener focalizada la inflación para que sea más elevada o inusualmente elevada, pero no tanto. Es decir, entre el 4 y 6% sería lo razonable, y que esa contención de las materias primas, de la energía y demás pueda atenuar un poquito este estancamiento, que sumado con las buenas noticias de China y esperemos en breve de Rusia,
pues todo eso calme los mercados y alimente este rebote que estamos viendo, ¿no? Así que buenas noticias, sin duda, lo que estamos conociendo en estos momentos. Buenas noticias, Marc, eso está claro. La cuestión es cómo se lo va a tomar el mercado, porque sí que es cierto que el IPC genera muchísimas más expectativas, el IPP no tanto, pero al final es un indicador adelantado, que es lo que comentábamos ahora. Los futuros suben, el S&P está subiendo un 1%, el Nasdaq un 1,6%, el Dow Jones un 0,6%, pero por lo que nos están diciendo los futuros, tampoco parece que el día de hoy vaya a ser una fiesta como lo fue la semana pasada cuando conocimos el dato de IPC. ¿Cómo consideras que pueden comportarse los mercados financieros, la bolsa, Wall Street, en el día de hoy? Mira, nosotros lo que estamos haciendo a nivel operativo, contemplando lo que hemos vivido las últimas semanas, ¿sí? Hemos incrementado un poquito más, hemos dado otro paso a la estrategia operativa buscando continuidad en el rebote, pero en las tecnológicas. Es muy importante. El resto de mercados, como te decía, ya vienen con una gran subida. No sé si podéis ver el gráfico, pero está claro que si cogemos, por ejemplo, el DAX en toda la subida que viene cotizando desde los mínimos, estamos hablando de un 22%. Si lo comparamos así visualmente de manera rápida con el resto de los rebotes que hemos vivido en el DAX, pues hombre, no cabe duda de que una corrección, una consolidación de estos niveles es lo que vamos a ver sin duda, antes de cerrar el año, ¿no? Puede estirarse un poquito más, dudo que se vaya mucho más allá, pero sí la tecnología, con lo cual es un buen momento para rotar un poquito, para vender algunas cosas con beneficios, a lo mejor ACS un poquito, Covestro, compañías que hemos comprado más cíclicas y buscar rebote táctico en el Nasdaq. Cuando el mercado complete este proceso de correctivo, si el mercado no vuelve a sucumbir hacia los mínimos, aguanta bien y vuelve otro proceso alcista, entonces ya estaremos hablando de un mercado alcista. Podemos hablar de un mercado técnicamente alcista y eso significará que las bolsas han completado su ciclo bajista, ¿no? Nos queda un poquito para eso, pero lo lógico es que descanse. Llevamos un esfuerzo muy grande en toda la renta variable europea y en el Dow Jones. Lo que queda es el Russell y sobre todo las tecnológicas. Si las compañías de crecimiento, sean pequeñas compañías small caps o tecnológicas, siguen el rebufo del mercado, lo lógico sería que viésemos, de hecho lo estamos viendo ahora, como el Nasdaq está levantándose un 3% desde el cierre de ayer y por lo tanto podemos tener esa continuidad del rally. Nosotros pensamos que sí, que va a continuar el mercado rebotando, consolidando lo cíclico, rebotando el crecimiento, sea small caps o tecnología, y cuando termine este rebote veremos si el mercado es capaz de consolidar para continuar un proceso alcista haciendo nuevos máximos y ya dar carpetazo al mercado bajista. Sin duda, esas son las sensaciones y podemos apostar que sí. Nosotros lo hemos hecho, estamos ahora mismo un 89% invertidos en el mercado después de sobreponderar tecnología y comprando la semana pasada, el viernes justo, las principales compañías Big Techs para no complicarnos mucho la vida, buscando este rebote y luego vamos a ver qué sucede, pero sí creemos que va a continuar el rebote en el mercado. 2,5% en los futuros, así que tiene pinta de que hoy desde luego va a ser una auténtica fiesta en Wall Street. Marc Ribés, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Vamos a repasar el movimiento que estamos viendo ahora mismo en los futuros de Wall Street.